Muy buenos días. El tema de hoy es el puente o protuberancia. Empecemos con el puente o protuberancia. El puente o protuberancia. El puente o protuberancia se encuentra en lo que va a ser el tronco encefálico y se va a encontrar superior a lo que va a ser la médula oblonga, inferior a lo que va a ser el mesencéfalo. En medio de los dos se encuentra lo que es la protuberancia. Esta protuberancia va a tener límites. Su límite superior está dada por el surco pontopeduncular que separa el puente con el mesencéfalo. Este viene a ser el surco pontopeduncular o antes llamado ponto mesencefálico. Inferiormente está separado de lo que es la médula oblonga mediante otro surco que viene a ser este, llamado el surco bulbopontino. Surco bulbopontino, surco pontopeduncular. Lateralmente vamos a ver una línea imaginaria vertical que es su límite lateral y está a nivel de lo que es el borde lateral del origen aparente del quinto par. Miren, aquí está el origen aparente del quinto par, borde lateral a este nivel, el límite lateral de la protuberancia. Como pueden ver, límite superior, inferior y los laterales. Estos límites nos dan unas dimensiones. La dimensión de superior e inferior del puente mide 35 milímetros. La dimensión transversal 25 milímetros. Y el grosor o ancho o anteroposterior también mide 25 milímetros. Como podemos ver, la protuberancia más o menos tiene casi la forma de un cubo o un cilindro cúbico y va a presentar 6 caras: una cara anterior, cara posterior, superior, inferior y 2 laterales. Y vamos a empezar a describirla tocando el punto de configuración externa. Empezamos con configuración externa para pasarnos a la configuración interna. En la configuración externa vamos a poder ver la cara anterior primero, que vendría a ser todo esto, la cara anterior. Esta cara anterior vamos a ver que es convexa, tanto de superior a inferior como transversalmente. ¿Ya? Toda esta cara está relacionada o está apoyada en el clivus del hueso occipital, quiere decir en ese surco basilar del hueso occipital llamado clivus. Va a estar separada del clivus mediante las meninges que la envuelven y la arteria basilar que está en el medio. Esta vendría a ser la arteria basilar. Esta cara anterior vamos a ver que en su convexidad tanto vertical como transversal en el medio se encuentra un surco. Acá viene a ser este de acá, el surco longitudinal o surco basilar, que está dividiendo esta convexidad en dos eminencias, una derecha y otra izquierda. Y estas eminencias van a ser llamados los rodetes pontinos. Rodete pontino derecho, rodete pontino izquierdo. Estos rodetes pontinos está formado por el entrecruzamiento de las fibras longitudinales y transversales, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Sigamos. Cara anterior. Ahí podemos ver un preparado un poquito más grande. Se puede ver claramente en el preparado el puente. Este viene a ser el puente o protuberancia. En este puente o protuberancia podemos visualizar el surco longitudinal o surco basilar que está en el medio y a ambos lados los rodetes pontinos. Cara anterior. Cara posterior. La cara posterior
del puente o protuberancia está dada por lo que es el cuarto ventrículo. Esto viene a ser el piso del cuarto ventrículo. El piso del cuarto ventrículo que lo hemos dividido en dos: triángulo superior o pontino y el triángulo inferior o vulvar. La cara posterior de la protuberancia está dada por este triángulo, ocupada, mejor dicho, por el triángulo pontino del piso del cuarto ventrículo, ¿no? Ya se ha descrito esto en el anterior tema para no estar redundando. Pasamos a la cara superior. La cara superior, que viene a ser esta de acá, se está continuando con el mesencéfalo y solo se puede visualizar en un corte anatómico. La cara inferior, que sería este nivel, que se está continuando con la médula oblonga y también se puede visualizar en un corte anatómico. Las caras laterales, que vienen a ser estas de acá. Las caras laterales están formadas, aquí está, por los pedúnculos cerebelosos medios. Listo. Visto. Ya hemos visto lo que es la cara anterior, la cara posterior, cara superior, inferior y la lateral. Aquí está, laterales, ocupadas por los pedúnculos cerebelosos medios. Pasamos a la configuración interna. La configuración externa lo hemos descrito, ahora pasamos a la configuración interna. En la configuración interna vemos que el tronco encefálico, que es todo esto, que está formado por el mesencéfalo, puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Todo esto se estudia en una porción anterior y una porción posterior. Porción basilar, porción tegmental, ¿verdad? La basilar viene a ser la anterior, la tegmental la posterior. Anterior o ventral, posterior o dorsal. Anterior basilar o ventral, posterior dorsal o tegmental. Y así vamos a estudiar lo que va a ser la protuberancia en su configuración interna. Empezamos. Empezamos a estudiar lo que es la configuración interna de la protuberancia. Empezamos con lo que van a ser su porción basilar para luego pasar a la porción dorsal o tegmental. En la porción basilar va a estar formada por tres estructuras lo vamos a ver, que van a ser primero los núcleos pontinos o núcleos del puente, las fibras longitudinales y las fibras transversales. Esas tres se encuentran aquí: núcleos pontinos, fibras longitudinales y las fibras transversales. En la porción posterior vamos a ver lo que van a ser las fibras heterogéneas, que quiere decir que vienen de diferente origen y llevan diferente función. La formación reticular y los núcleos de los pares craneales pontinos. Esos tres vamos a ver en la posterior o tegmental. Empezamos con lo que va a ser la basilar, a describir. No, perdón, antes de pasar a eso, antes de describir la configuración interna, vamos a ver que la protuberancia, para empezar a estudiar la configuración interna, lo vamos a ver en tres cortes: un corte inferior, primer corte, corte medio, segundo corte y corte superior, tercer corte. Así, en cortes lo vamos a ir viendo, porque en cada corte vamos a ver que aparecen nuevas estructuras o están ausentes en otros cortes, ¿no? Empezamos a describir el primer corte, el corte inferior, que está a este nivel más o menos, que es lo que es la transición de la médula oblonga con la protuberancia. Listo. Primer corte.
En el primer corte vamos a poder encontrar la porción basilar y la porción tegmental, la anterior y la posterior. En la porción anterior o basilar, como podemos ver, no está muy desarrollada. Entonces esta porción anterior o basilar la vamos a describir en el segundo corte, en el corte medio. En este primer corte vamos a ver estructuras, características que están presentes en la porción posterior o tegmental. Y vamos a poder encontrar primero lo que van a ser los núcleos cocleares o también llamados núcleos acústicos, que forman parte del octavo par craneal. El octavo par craneal tiene dos nervios o está formado por dos nervios, coclear y el nervio vestibular. En este corte estamos encontrando primero lo que es el nervio coclear o los núcleos del nervio coclear. Y son dos. Vemos lo que va a ser el núcleo coclear posterior, que es este, el que está más atrás, y el núcleo coclear ventral. El núcleo coclear dorsal, que está acá, va a formar lo que es el tubérculo acústico, que exteriormente se puede visualizar. Aquí está el tubérculo acústico, ¿ya? Listo. Este núcleo coclear dorsal va a tener dos axones, o para decirlo así, dos grupos de axones. El primer axón que sale va en dirección ascendente y va en su mismo lado. Va a formar parte del lemnisco lateral. El segundo grupo de acción va en dirección medial y en su recorrido nos está formando parte de lo que van a ser las estrías medulares, que es estas de acá, que hemos podido ver en lo que es el piso del cuarto ventrículo. Va hacia el lado contrario y va a ir a terminar en lo que es la formación reticular del lado contrario. Dos grupos de axones, uno que forma parte del lemnisco lateral y otro que va hacia lo que es la formación reticular del lado contrario, y en su trayecto nos está formando lo que van a ser las estrías medulares. Siguiente. Pasamos a lo que va a ser al núcleo coclear ventral, que viene a ser este de acá, un poquito más grande. Vamos a ver por qué. Este núcleo coclear ventral va a tener tres grupos de axones que salen de él. Vemos al primero, a este de acá. Miren, sale su axón a su mismo lado y va a ir a formar parte también de lo que es el lemnisco lateral, el primer grupo de axón. El segundo sale del núcleo ventral, coclear ventral, y va en dirección del lado contrario, o va en dirección al otro lado. Miren, a este lado. Y forma parte del lemnisco lateral del lado contrario. El tercer grupo, ese tercer grupo también va a formar parte de lo que es el lemnisco del lado contrario, pero este tercer grupo va a tener intersecciones, conexiones en su recorrido. Va a tener conexión con lo que va a ser el núcleo olivar pontino o núcleo olivar superior pontino, y va a tener conexión con lo que va a ser el núcleo del cuerpo trapezoide, que viene a ser este de acá. Con esos dos va a tener conexión antes de formar parte del lemnisco lateral del lado contrario. Comprendido, ¿no? El núcleo coclear ventral tiene tres grupos de axones. Unos que van ascendente, lemnisco lateral del mismo lado. Otros que van al lemnisco lateral del lado contrario, directo, sin intersección. Y el tercero que tiene intersecciones, conexiones con lo que es el núcleo olivar pontino y el núcleo del cuerpo trapezoide, antes de formar el lemnisco lateral del lado contrario. ¿Ya? Comprendido hasta ahí. Vamos a poder ver un poquito más grande que este grupo que viene al lado contrario, estos dos que tienen intersección o los que van directo, van a formar la agrupación, van a formar su agrupación
llamado el cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide está formado por este grupo de acciones que cruzan al lado contrario, que salen de lo que es el núcleo coclear ventral y van en dirección al lado contrario para formar parte del menisco lateral del lado contrario. Este grupo que cruza es llamado el cuerpo trapezoide. Listo. Sigamos. Ya, hemos visto que el núcleo coclear ventral es más grande que el núcleo coclear dorsal. ¿Esto por qué? Porque la mayor cantidad de fibras que vienen del caracol o del ganglio coclear vienen a lo que es al núcleo coclear ventral en mayor cantidad a comparación del dorsal. ¿Qué quiere decir? Que cuando el estímulo se forma, el estímulo acústico, viene a parar en mayor porcentaje al núcleo coclear ventral, ¿ya?, que al dorsal. Estos dos núcleos llevan lo que van a ser el estímulo acústico desde lo que es el caracol para terminar en sus centros acústicos. ¿Comprendido, no? Ya, sigamos. Pasemos. Esto hemos mencionado, coclear ventral. Ya. Ahora hemos mencionado que el octavo par craneal está formado por el nervio coclear y el nervio vestibular. Ya hemos mencionado el nervio coclear, mencionamos ahora el nervio vestibular. El nervio vestibular va a presentar también lo que van a ser los núcleos vestibulares, ¿ya? Estos núcleos vestibulares van a ser en número de 4. El vestibular superior, el vestibular medial, vestibular lateral y el vestibular inferior. Aquí está. El nervio vestibular superior, que viene a ser este, vestibular inferior, vestibular medial y el vestibular lateral. Estos núcleos vestibulares reciben el estímulo del equilibrio desde lo que es el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa. Comprendido. Estos núcleos están en la función de poder mandar los estímulos del equilibrio corporal. Sigamos. Aparte de los núcleos que hemos mencionado en este primer corte, también vamos a poder encontrar unas formaciones grises que se pueden encontrar en este primer corte, en el corte inferior, que van a ser la formación reticular, el núcleo sensitivo principal del quinto par, que lo vamos a describir en el siguiente corte, núcleos vegetativos, lágrimo muconasal y salival superior del séptimo par, también lo vamos a describir en el siguiente corte, el núcleo del tracto o fascículo solitario. Y vamos a encontrar en sustancia blanca algunas diferencias en relación con la médula oblonga. Vamos a ver que ya no se encuentra el haz espino cerebeloso dorsal y se va a aumentar uno que va a ser el haz central del tegmento, que sí se encuentra. Este no se encuentra y este sí se encuentra. ¿Sí? En lo que va a ser en relación de la médula oblonga. Siguiente corte, el corte medial o segundo corte, corte a nivel del colículo facial. Aquí podemos ver en la imagen. Este es el corte medio o segundo corte, corte a nivel del colículo facial. Y hemos dicho que vamos a estudiar primero la porción basilar y luego la porción tegmental o porción posterior, anterior ventral. Basilar, porción posterior dorsal o tegmental, ¿no? Empezamos con la basilar o ventral o anterior. En la porción basilar hemos dicho que está formado por 3 estructuras: fibras transversales, fibras longitudinales y los núcleos pontinos.
Déjenme ver, ahí está. Empezamos a describir lo que van a ser las tres primero para que los vayan reconociendo. Esta porción basilar formada por las tres estructuras: fibras transversales, fibras longitudinales y núcleos pontinos. ¿Cuáles son las fibras transversales? Estas de acá, estas líneas azules. Fibras transversales. ¿Cuáles son las fibras longitudinales? Estos puntitos rojos de acá, que vienen de superior a inferior. Estas agrupaciones de axones de color rojo, fibras longitudinales. ¿Y cuáles van a ser los núcleos pontinos? Estos círculos de acá. Estas que parecen uvas vacías. Esos son los núcleos pontinos. Por esas tres estructuras está conformada la porción basilar o porción anterior. Y lo vamos a ir describiendo cada una de ellas. Empezamos con lo que van a ser las fibras transversales. Como ven, estas fibras transversales nacen del núcleo pontino y van en dirección lateral, de su mismo lado o del lado contrario, o sea, entrecruzan. Pasan al otro lado. A cualquier lado pueden ir, ¿ya? Estos axones, cuando se agrupan, o la agrupación de ellos, va a formar lo que es el pedúnculo cerebeloso medio. Y todo esto va a terminar en la corteza neocerebelosa. Fibras transversales, simple. Pasamos a las fibras longitudinales. Las fibras longitudinales, que son estas de acá, que hemos dicho, la agrupación de axones de color rojo que vienen de superior a inferior. Las fibras longitudinales se van a agrupar tanto anatómica como funcionalmente. Y vamos a ver tres haces que pertenecen a estas fibras longitudinales. Empezamos con el haz córtico-espinal, el primero, haz geniculado y el haz córtico-pontino, que vamos a poder ver en esta imagen mucho mejor. Tenemos al haz córtico-espinal. El haz córtico-espinal son esos axones que nacen de lo que es la corteza cerebral y van descendiendo hasta la médula espinal. Específicamente van a llegar hasta lo que es la médula oblonga. Como ven, corteza cerebral, médula oblonga. En este trayecto está cruzando lo que es el puente. Cuando empieza a descender, estos axones están agrupados. Cuando pasa el puente, sus axones se disocian o se separan por las fibras transversales. Se separan y cuando pasan el puente se vuelven a unir, a formar una agrupación. Y esta agrupación van a ser llamadas las pirámides pulvares. ¿Ya? Simple. Primeras, córtico espinal de las fibras longitudinales. Perdón. Segundo haz, que es el haz geniculado. Ahí podemos ver el haz geniculado. Ahí estamos haciendo más. El haz geniculado que no podemos ver en esta imagen, el dibujo, pero lo vamos a marcar algo. El haz geniculado inicia de lo que van a ser sus axones de la corteza cerebral y van descendiendo y van a terminar en lo que van a ser los núcleos motores de los pares craneales. Repito, el haz geniculado inicia de la corteza cerebral o del encéfalo y termina en lo que es los núcleos motores de los pares craneales. Y es de esta manera. Va a haber axones que nacen de la corteza y terminan en lo que va a ser en el núcleo motor del mesencéfalo. Núcleos motores de los pares craneales que se encuentran en el mesencéfalo. ¿Cuáles van a ser? El 3 y el 4. Otros inician de la corteza o del encéfalo y van a ir a terminar en los núcleos motores de los pares craneales que se encuentran en la protuberancia. ¿Cuáles van a ser? 5, 6 y 7. Y los otros, otro haz geniculado, que inician desde el encéfalo y descienden hasta llegar al
la médula oblonga a los núcleos motores de los pares craneales que se encuentran en la médula oblonga. ¿Cuáles van a ser? 9, 10, 11 y 12. Repito. Los núcleos motores que se encuentran en el encéfalo van a ser el 3 y 4. Los que se encuentran en la protuberancia van a ser 5, 6 y 7. Y los que se encuentran en la médula oblonga 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Listo. Y por último tenemos a lo que van a ser los haces córtico-pontinos. Los haces córtico-pontinos son esos axones que conectan lo que van a ser el lóbulo de lo que va a ser el encéfalo con los núcleos pontinos. ¿Qué quiere decir? Que va a conectar la corteza cerebral con los núcleos pontinos y se van a dividir en 4 grupos o 4 haces. El haz frontopontino, porque viene desde el lóbulo frontal a los núcleos pontinos, frontopontino. El que viene del lóbulo parietal es llamado el haz parietopontino, porque viene del parietal al núcleo pontino. El haz occipitopontino, porque viene del lóbulo occipital al núcleo pontino. Y el haz temporopontino, porque viene del lóbulo temporal al núcleo pontino. ¿Listo? Ya hemos visto los 3 haces que forman las fibras longitudinales. El haz córtico-espinal, el haz geniculado, que les he dicho que termina en los núcleos motores de los pares craneales que presenta cada porción, el mesencéfalo, protuberancia y médula oblonga. Y el último, los haces córtico-pontinos, que conectan los lóbulos con los núcleos pontinos. Listo. Se pudo entender. Sigamos. Vamos a ver ahora lo que van a ser los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos son esas estructuras de acá que parecen uvas vacías, que se encuentran en abundante cantidad. Miren, aquí está. Recibe fibras córtico-pontinas y se relaciona con la función del sistema motor extrapiramidal, los núcleos pontinos. Aquí podemos ver, aquí están los núcleos pontinos. Listo. Siguiente corte. No, bueno, seguimos en el corte facial o corte medial. Ya hemos estudiado los núcleos pontinos. O hemos estudiado lo que es la porción basilar. Ahora nos pasamos a la porción tegmental o dorsal o posterior. En esta porción dorsal tegmental posterior vamos a encontrar que está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Empezamos a describir la sustancia gris. La sustancia gris que vamos a encontrar en este sector son los núcleos vestibulares. Ahí están. El núcleo sensitivo del quinto par. Aquí está, marcadito. El núcleo del sexto par. El núcleo del séptimo par. Y los núcleos vegetativos. Ahí está. Núcleo del sexto par, núcleo del séptimo par y los núcleos vegetativos, que lo vamos a describir uno por uno. Empezamos con lo que van a ser los núcleos vestibulares. Estos de acá, vestibulares. Que hemos dicho que son 4, ¿verdad? Una superior, inferior, medial y lateral. Vamos a ver que estos núcleos vestibulares van a tener conexiones aferentes y eferentes. Aferentes que le llegan. ¿Y le están llegando de dónde? De 2 estructuras, del ganglio vestibular y del cerebelo, mediante las fibras fastigio-bulbares. ¿No? Y va a tener 2 conexiones eferentes que salen de este núcleo, que van a ser las fibras vestíbulo-cerebelosas y los haces vestíbulo-espinales. Quiere decir que van al cerebelo y a la médula espinal.
Sigamos. Núcleo sensitivo del quinto par, que viene a ser este núcleo sensitivo del quinto par lo vamos a estudiar en el corte superior, en el último corte, en el tercer corte. Lo vamos a describir mejor. El núcleo del sexto par, que es este de acá. El núcleo del sexto par, como pueden verlo, está posterior y casi en la línea media. Este núcleo del sexto par, llamado también el núcleo del nervio abducen o motor ocular externo, tiene una forma de perla que mide 3 milímetros. Este núcleo, junto con lo que va a ser la rodilla del facial, nos va a formar externamente esa eminencia llamada el colículo facial que hemos visto en el cuarto ventrículo. Este núcleo es motor, va a mandar su axón en dirección anterior para salir o exteriorizarse por el surco bulbopontino a ambos lados del agujero ciego, a ambos lados. Va en dirección anterior y va a ir a inervar lo que es el músculo recto lateral del ojo, ¿no? Este sexto par es llamado el abducen o antiguamente motor ocular externo, ahora abducen, más conocido. Pasamos. Sigamos. El sexto par. Ahí está. Siguiente núcleo que vamos a ver es el sexto par, este de acá. El sexto par, núcleo del facial. Este núcleo del facial es motor y se encuentra anterior y ligeramente lateral al núcleo del sexto par. Miren, aquí está anterior y ligeramente lateral. Este núcleo del sexto par, este núcleo del sexto par va a mandar su axón primero en dirección posterior y lateral para bordear o cubrir al sexto par. Cuando hace este recorrido, cubre al sexto par, se va a llamar la rodilla del facial. Aquí está, esta es la rodilla del facial. Luego de formar la rodilla del facial, recién va a salir en dirección anterior y lateral para exteriorizarse y formar el nervio facial. Esta rodilla del facial, vuelvo a recalcar, esta rodilla del facial junto con lo que va a ser el núcleo del sexto par nos va a formar el colículo facial que se puede ver en el cuarto ventrículo de forma externa. Sigamos, ya. Este núcleo motor del séptimo par craneal se va a dividir en dos partes, para decirlo así. Imaginen que es una de esta manera, el núcleo de superior e inferior. Se divide en dos partes, una superior y una inferior. La superior, la de arriba, recibe al haz geniculado de ambos hemisferios y va a estar ocupados en la inervación de los párpados, cejas, nariz y labio superior. Músculos de los párpados, cejas, nariz y labio superior. La parte inferior de este núcleo motor, el de abajo, recibe conexión de la corteza del lado opuesto, del lado contrario, y va a estar encargado de inervar los músculos del labio inferior, mentón y platisma, ¿no? ¿Comprendido? Sí. Sigamos. Y tenemos a los núcleos vegetativos, que van a ser dos, el lagrimal y el salivar superior. Aquí tenemos el lagrimal y aquí está el salival superior. El lagrimal va a ir a inervar lo que va a ser la mucosa nasal, senos paranasales, glándula lagrimal y la mucosa del paladar mediante el nervio pterigopalatino. El salival superior
va a ir a inervar lo que son las glándulas submandibular y sublingual mediante la cuerda del tímpano. Listo. Sigamos. Ya hemos visto la sustancia gris. Ahora vamos a ver la sustancia blanca. En la sustancia blanca vamos a poder visualizar en este sector el lemnisco medial, pero no es este el lemnisco medial. El lemnisco medial viene a ser este. Aquí ha habido un error de marcación. Este es el lemnisco medial. Vamos a encontrar al haz espinocerebeloso ventral cruzado, que es este de acá. Tenemos al fascículo longitudinal medial y al fascículo longitudinal dorsal, que está casi en lo que es el piso del cuarto ventrículo, en la región posterior. Vamos a encontrar también en la sustancia blanca estos haces que se han mencionado en lo que era la médula oblonga. Empezamos, pero vamos a recordar. Tenemos al haz rubroespinal, al haz tectoespinal, al haz espinotalámico lateral, al espinotalámico ventral, al haz central del tegmento, al lemnisco lateral y al fascículo córtico oculocefalogiro, el más pequeñito anterior que vemos acá, el más chiquitito. Vamos. Y el último corte. Ya hemos visto el corte inferior, corte medio, y ahora pasamos al último corte, al tercer corte, corte superior, el más superior. En este corte, también llamado corte a nivel del núcleo motor o masticador del quinto par, vamos a poder encontrar claramente lo que es el núcleo motor del quinto par o núcleo masticador, también lo menciona, que es este de acá, el círculo rojo. Este núcleo motor o masticador del quinto par, que es este de acá, va a mandar su axón. Como es motor, está mandando hacia afuera. Va a mandar su axón en dirección lateral y anterior para salir afuera por la cara anterior, casi en el límite lateral de la protuberancia. Sale. Una vez saliendo, va a ir a lo que es al ganglio trigeminal. Va a ir al ganglio trigeminal. Y en el ganglio trigeminal se va a unir a lo que es al nervio mandibular, o va a formar parte del nervio mandibular. Mediante el nervio mandibular va a ir a inervar a los músculos masticadores. Ese es el recorrido del núcleo motor o núcleo masticador del quinto par. Miren, aquí está presente. Sale, llega al ganglio trigeminal del quinto par, forma parte del nervio mandibular y llega a inervar los músculos masticadores. Núcleo sensitivo. El núcleo sensitivo es este de acá, como ven ahí. Un ratito. Nos hemos pasado. Núcleo sensitivo es este de acá. Este de aquí es el núcleo sensitivo. Este es el masticador motor y este es el núcleo sensitivo del quinto par. Este núcleo sensitivo del quinto par, como es sensitivo, está recibiendo axones. Va a recibir el estímulo. No va a mandar, va a recibir por este medio. Va a recibir de unas neuronas que se encuentran en el ganglio trigeminal, aquí, unas neuronitas, que son unipolares, que solo tienen una prolongación estas neuronas. Estas neuronas del ganglio trigeminal unipolares tienen una sola prolongación, que se van a dividir en dos, una prolongación axónica central y una prolongación dendrítica o periférica. Su prolongación dendrítica o periférica está formando parte del nervio oftálmico, del nervio maxilar y del nervio mandibular, ¿verdad? La periférica, para ir a inervar. Su prolongación axónica o central, como ven, está yendo a comunicar todo lo que es el estímulo
al núcleo sensitivo del quinto par. Ingresa a la protuberancia y se conecta con el núcleo sensitivo del quinto par. ¿Ya? Sigamos. Ya descrito eso, cómo llega el estímulo desde la periferia hasta el centro, vamos a ver que el núcleo sensitivo del quinto par se va a dividir en dos núcleos. Un núcleo en masa y un núcleo mesencefálico. Núcleo sensitivo en masa y el núcleo mesencefálico. Aquí está. Ahí está. Ahí tenemos. Núcleo sensitivo en masa que viene a ser toda esta estructura grande. Y el núcleo sensitivo mesencefálico, este pequeñito de aquí arriba. El núcleo sensitivo en masa, que viene a ser todo esto, ahí está, se va a dividir en dos. Un núcleo sensitivo principal o pontino, que es este de acá, y un núcleo sensitivo espinal o inferior, que es este de acá. Este mide 10 milímetros y este mide 38 milímetros. El núcleo sensitivo principal o pontino, porque está a nivel del puente, va a recibir la sensibilidad táctil fina o discriminativa. El inferior espinal, porque está en la médula oblonga y parte de la médula espinal, va a recibir la sensibilidad termoalgésica y la sensibilidad táctil protopática, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este superior va a tener la sensibilidad táctil fina. O sea, quiere decir que cuando una persona te toca con la punta de una pluma de una ave en la cara, este se va a activar, este va a percibir. Pero cuando una persona te toca bruscamente o pone objetos calientes, fríos en tu cara, este va a percibir. Y tenemos al último, el núcleo sensitivo mesencefálico, que es este de acá arriba. Este núcleo sensitivo mesencefálico tiene la función de percibir sensibilidad profunda o propioceptiva de los músculos masticadores, de las encías dentarias y de la articulación temporomandibulo-meniscodentaria. De esas tres estructuras va a recibir la sensibilidad profunda o propioceptiva. ¿Ya? Repito, músculos masticadores, encías dentarias y la articulación temporomandibulo-meniscodentaria. Y para terminar, vamos a ver que en el puente o protuberancia vamos a encontrar núcleos propios del puente, o sea, núcleos que solo se encuentran en el puente, y van a ser 4. Tenemos a los núcleos pontinos del sector basilar, que hemos visto que eran como forma de uvitas vacías, al lemnisco lateral, al locus coeruleus y al cuerpo trapezoide y la oliva superior o pontina, oliva pontina. Esos 4 son los que forman parte de los núcleos de la protuberancia, núcleos propios del puente, ¿no? Y vamos a encontrar que lateralmente se va a formar el pedúnculo cerebeloso superior también, que conecta el cerebelo con el mesencéfalo. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Háganmela saber por favor vía WhatsApp, ya que esto es grabación, o por la plataforma. Estoy para responder todas sus dudas o las partes que no se hayan entendido. ¿Ya? Listo. Gracias.